Bienvenidos. Vamos a estar en Mateo capítulo 1 y espero de que el tiempo que hemos pasado en 1 Samuel lo hayan disfrutado bastante. Literalmente pasamos todo el 2025 en el primer libro de Samuel, literalmente todo un año, y no lo terminamos. Así que espero en algún momento más adelante retomar los 4 capítulos que me hicieron falta para terminar Samuel. Pero hermanos, 1 Samuel fue bueno para prepararnos para lo que vamos a ver ahora en Mateo. Hoy en Mateo va a ser introductorio, ¿oyeron? Va a ser introductorio. O sea que les voy a arrojar bastante información. Espero que les anime. Voy a intentar de hacerlo lo más práctico posible y que sea de ánimo para la iglesia, para edificación de nosotros. Pero sí les voy a tirar mucha información de Mateo hoy. Por lo mismo, porque es introductorio. Así que por favor abran sus Biblias, Mateo capítulo 1, vamos a estar del versículo 1 al 17. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. No lo voy a leer todo, pero ustedes en sus casas les pido por favor, vayan, léanlo, porque a primera vista para nuestros ojos gentiles, leer el versículo 1 al 17 no es mucho, es la genealogía, entonces. Pero lo que espero que entiendan al final del servicio es de que para el judío, cuando empezó a leer Mateo capítulo 1, realmente era un boom. Era algo como lo que está diciendo Mateo aquí, no lo había visto. O sea que espero que salgamos así de esa manera hoy. El Evangelio de Mateo probablemente se entiende mejor como un libro escrito para una iglesia judío-gentil. ¿Oyeron? Una iglesia que era parte judía y parte gentil. Y fue escrito algunos años después, después de la primera guerra judeo-romana, los romanos y los judíos. O sea, había mucho conflicto. Y Mateo está escribiendo este libro en ese momento. Así que lo que debemos de recordar, que lo que inicialmente había sido una iglesia completamente judía, ahora se está volviendo cada vez más gentil. Y eso es muy importante, da mucho contexto. Lo que primeramente eran judíos, ahora se está volviendo más gentil, o había esa combinación. Y cuando vayamos leyendo el libro de Mateo, quiero que vayan imaginándose, porque miren, créanme, mucho de lo que lo vamos a estudiar hoy está pasando en la iglesia todavía, hoy. O sea, mucho. Y van a ver por qué. La iglesia para la que Mateo escribió estaba amenazada por 2 ideologías que estaban haciendo mucho peso en ella. Por sus orígenes judíos, porque la iglesia era mayormente judía al inicio, lo que estaba prevaleciendo en la iglesia era el legalismo, reglas, ¿no? La manera de vestir, qué hacer, cumplimiento de reglamentos. Era una iglesia farisea. Y ahora, como se estaban agregando los gentiles, que no crecieron con un trasfondo judío, que no conocían al pie de la letra toda la ley, entonces estos estaban trayendo algo que se llamaba antinomianismo. O tal vez una palabra más sencilla sería libertinaje. ¿Qué significaba eso? Los gentiles traían la idea de que Cristo ya murió, ya no hay que cumplir la ley. Entonces esas 2 ideas estaban chocando, legalista y el que estaba diciendo Cristo cumplió la ley, así que soy libre, no tengo que cumplirla por completo. Y eso estaba en medio de la iglesia. Así, para ser un poco más claro, el legalista buscaba alcanzar un estándar que Dios debe aceptar. Eso sí es legalista. Estoy cumpliendo tales reglas, estoy haciendo tales cosas, por tanto Dios debe aceptarme. Generalmente eran acciones externas que podían demostrarse, medirse y publicitarse o hacerlas claras, ¿no? Miren, me estoy bien vestido, miren, me estoy hablando bien, miren cómo estoy sirviendo, miren cómo estoy haciendo, miren, estoy ofrendando. Eran cosas medibles. Entonces, por consiguiente, el legalista decía, Dios debe aceptarme porque soy un buen cristiano. En cambio, el libertino, el gentil que venía, enfatizaba la salvación como un don de Dios, ¿no? Eso era el evangelio, un regalo de Dios.
la gracia de Dios y por tanto se declarara libre de la ley. Dios me salvó, no tengo que hacer nada. Entonces esas dos ideas se estaban encontrando, esas dos creencias se estaban encontrando en la iglesia en ese momento. Y el problema con el libertino es de que como Dios me salvó, no tengo que cumplir la ley. Los valores morales de esa persona eran muy bajas, ¿no? Era como, puedo hacer lo que sea, lo que yo quiera, no importa. Entonces incluso hay extremos, ¿no? De decir, aunque estoy robando, como miramos en la clase, pero Dios ya me salvó, entonces no voy a ir al infierno. No, entonces los valores morales, la ética, estaba por el suelo, y en el otro legalista estaba como que si no haces estas cosas, si no te comportas como yo, vas a ir al infierno. Y Mateo escribe a eso. Mateo escribe diciendo que él está opuesto a esas dos cosas. El libro de Mateo nos enseña cómo lidiar con esas dos ideas, con el legalista o el libertino. No, algo que tengo en mi mente ahorita, en nuestros días, un buen ejemplo de una iglesia entre tantos, pero un buen ejemplo de una iglesia libertina sería esta tendencia de los salvos siempre salvos. Salvos siempre salvos, no importa lo que haga, siempre estoy salvo. Entonces, esa idea de ellos, de mujeres, todas las mujeres o cualquier cosa, está bien porque ya Dios me salvó. Entonces, Mateo estaba luchando o estaba escribiendo su libro para combatir esas creencias. Principalmente Mateo quería convencer a sus lectores o tranquilizarlos de que Jesús es el Cristo esperado en el Antiguo Testamento y el creador de un pueblo nuevo, una iglesia indestructible. Y eso es importante. Porque imagínense, con lo que les estoy diciendo, la iglesia es un desastre. Las ideas del legalismo libertino se están encontrando y están luchando en medio de eso. Y Mateo está escribiendo una iglesia para convencer de que Cristo es el Mesías y que Cristo está estableciendo una iglesia indestructible, buena y nueva. Obviamente lo que se ve no es lo que está escribiendo, pero Mateo está escribiendo para dejarles ver eso. Esta iglesia indestructible no era una iglesia nueva para Israel, ni un verdadero Israel, sino que esa iglesia era el pueblo de Dios. Era el pueblo de Dios, compuesto por judíos y gentiles. Entonces, Mateo está escribiendo para decir judíos y gentiles un solo pueblo, para honrar y glorificar a Dios. Dios está creando esta iglesia. Así que Mateo veía a Jesús como alguien en quien hubo el cumplimiento de la ley. Y Jesús también era aquel que interpreta correctamente la ley, y también Jesús es quien realmente vivía conforme a la ley. O sea que Él viene, vive la ley, interpreta la ley y cumple la ley. Él es el único. El libro de Mateo es muy importante entonces porque nos ayudará a responder las siguientes preguntas que van a ver ahí en su pantalla. Son preguntas buenas y es por eso bueno que nos metamos al libro de Mateo ahorita. Porque yo quiero que ustedes vayan viendo la importancia de la iglesia y lo que Dios está haciendo en el libro por medio de Mateo para enseñarnos a nosotros. Quiero que veas cuán importante es la iglesia que Dios está formando y cuán importante es la palabra de Dios, porque vamos a ver ciertos detalles que eran importantes conocerlos y creerlos para saber que Jesús es el Mesías. Pero a medida que vayamos leyendo el libro de Mateo, vamos a responder cómo se puede estar libre de reglas y normas externas y a la vez ser moralmente recto y éticamente responsable. Va a responder eso. O sea, es como decir, ¿cómo me puedo sentir que estoy caminando en Cristo sin seguir reglas, pero al mismo tiempo no irme al otro extremo y ser libertino y ser irresponsable? ¿Cómo puedo balancear el hecho de servir pero sentirme lleno de gozo, o cumplir ciertas reglas pero sentirme libre? ¿Cómo puedo escapar del legalismo por un lado y del libertinaje por el otro? ¿Cómo puede la religión ser moral y éticamente sensible sin convertirse en un sistema rígido de preceptos? ¿Qué es lo que sucede hoy en día en la iglesia? O sea, lo que está escribiendo Mateo sirve muchísimo para la iglesia de hoy. Porque mucho es siempre y cuando llego, siempre y cuando hago, siempre y cuando cumplo estas reglas o requisitos, todo está en orden, pero tu corazón es un desastre. ¿Cómo puedo evitar eso? De caer en ese círculo vicioso de aparentar externamente, pero por dentro estoy muerto.
Así que Mateo escribe en ese contexto y él nos enseña que el cristianismo se está volviendo cada vez menos judío y más gentil. Y así que él tiene que escribir en ese contexto. Él tiene que escribir a los cristianos judíos y le escribe para que ellos puedan comprender el significado de la ley, lo que realmente era el corazón de la ley, el significado del templo, lo cual para ellos era muy importante. O sea que Mateo le escribe a ellos para explicar eso, el verdadero significado y la manera como ellos debían de relacionarse con los gentiles. Mateo le escribe a los gentiles, a los cristianos gentiles, y les escribe que necesitaban comprender la naturaleza de la libertad con respecto a la ley de Dios. O sea, Mateo le dice a los gentiles, el hecho de que sean salvos por gracia no significa que van a abusar esa gracia. Necesitaba enseñarles cómo vivir por honrar a Dios en la iglesia. Y Mateo le escribe a ambos, tanto judíos como gentiles, que necesitaban comprender la relación del cristianismo con el judaísmo, cómo ellos iban a ser un solo pueblo. Necesitaban comprender eso. Mateo también afirma y confirma que la ley está vigente. Tan importante para los fariseos cumplir la ley, lo que hace que Mateo se distinga de los fariseos es de que él no era un cumplimiento legalista, sino que Mateo sabía que el cumplimiento de la ley era Cristo. Y eso es lo que le quería enseñar a los judíos. El cumplimiento de la ley es Cristo. Pero bueno, cada uno de los evangelios tiene un tema principal, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada uno narra la historia de Jesús desde su propia perspectiva. Y en nuestro caso, Mateo enfatiza que Jesús es el tan esperado Mesías y Rey judío. Jesús es quien cumple las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Eso es lo que quiere enseñar Mateo a todos. Algo interesante, y de nuevo disculpen que les estoy dando tanto detalle e información, pero necesito que poner en sus mentes la importancia que tenía el libro de Mateo en la mente del judío. Necesito poner eso en sus mentes. Algo sobre la estructura del libro de Mateo. Todo el libro de Mateo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 28, una manera que los teólogos organizan todo el libro de Mateo, lo organizan mediante 5 bloques diferentes, todo el libro, del 1 hasta el 28. Entonces el bloque 1 llega al Sermón del Monte, capítulo 5, el bloque 2, el discurso del misionero, capítulos 9 y capítulo 10, bloque 3, la parábola de Jesús, capítulo 13, bloque 4, la enseñanza de Jesús sobre los discípulos, capítulo 18, y el 5 sería la enseñanza de Jesús sobre su regreso y el día del juicio. ¿Por qué los teólogos pueden hacer esta distinción de 5 diferentes bloques en todo el libro de Mateo? Esta división en 5 partes podría estar haciendo eco al Pentateuco. Y para los judíos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, eran súper importantes. Así que, por lo que podríamos decir también que Mateo está enseñando, o que Mateo está presentando a Jesús como un nuevo y mejor Moisés. Esa división en 5 bloques es como Mateo dándole a entender al judío, Jesús es un nuevo y mejor Moisés. Al igual que Moisés, ustedes saben, sacó a la tierra prometida de Egipto, hizo el éxodo. Jesús guía al pueblo de Dios en un éxodo también, eso está haciendo. Y ese nuevo éxodo implica romper ataduras del pecado. Jesús está llevando a los creyentes a su reino. Entonces hay un éxodo del pecado a la vida nueva, a la vida eterna. Y así como Moisés entregó la ley de Dios, Jesús cumple la ley. Si pueden ir conmigo, Mateo capítulo 5, 17 al 20. Pero quiero que vean eso. Es como que Mateo divide todo su libro en 5 bloques y nos está comparando a Jesús con Moisés, pero nos está dando a entender que Moisés es un nuevo y mejor Moisés, que no solo está sacando como al pueblo de Dios, sino que cumple la ley. Moisés entregó la ley, pero no la cumplió a la perfección, pero Dios o Jesús sí cumplió la ley. Entonces Mateo 5, 17 al 21.
al 20, perdón. Dice, y el título, Jesús cumple la ley y los profetas. No piensen que he venido para poner fin a la ley o los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, ni la ley, hasta que toda se cumpla. 19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que lo guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si tu justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Amén? Entonces, Mateo está haciendo algo grande. Está diciendo, aquel le entregó, este la cumplió toda. Y así comienzo con el primer versículo. De nuevo, pareciera que no dijera mucho, pero en la mente del judío, esta primera línea, este simple versículo demuestra bastante. Comienza Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Para el judío, esos dos nombres eran súper importantes. Hijo de David, hijo de Abraham. Mateo muestra cómo los pactos de Abraham y de David se cumplieron en Jesús. Está diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham y David en su tiempo fueron figuras muy, muy importantes. Ellos fueron personas a quien Dios dio un pacto, promesas relacionadas con el Mesías. Y aquí viene la primera. La promesa de la bendición a todas las naciones se hizo a Abraham. Si recuerdan, en Génesis 12 le dijo Dios a Abraham, por medio de ti bendeciré a todas las naciones. Así que la promesa de bendecir todas las naciones se hizo a Abraham y su descendencia. Y la promesa de dominio o gobierno se hizo a David y su descendencia. A David Dios le dijo que va a haber un descendiente suyo en el trono por siempre. Entonces a uno se lo dijo, toda la tierra será bendecido por ti. A otro le dijo, habrá un descendiente tuyo en el trono siempre. Y así que si llevamos esto a Jesús, podemos decir que quienes tienen un interés en Cristo, en Jesús, como hijo de Abraham, quienes quieren recibir, digamos, la bendición de Abraham en Cristo Jesús como descendiente de él, también deben ser súbditos de Jesús como gobernante. O sea, no es solo quiero que Dios me bendiga, pero no quiero que Él sea mi gobernante, no quien reine. Porque por eso es que comienza Mateo así, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué pensaba inmediatamente el judío? Hijo de Abraham, bendición a todas las naciones. Hijo de David, gobierno. Jesús representa eso, entonces por eso Jesús debe ser en tu vida tu Señor y Salvador, el que te bendice y el que te guía, el que gobierna todo tu ser. No es diferente. Mateo lo está diciendo desde el primer versículo. Hijo de Abraham, hijo de David. Y eso es tan importante, es tan crucial, porque a menos que se pueda probar que Jesús es hijo de David y hijo de Abraham, Él no puede ser el Mesías. El judío lo entendía, debe de probarse. Él es descendiente de Abraham y de David, hijo de ellos, porque si no lo es, no es el Mesías esperado. Pero cuando Mateo llama a Cristo hijo de David e hijo de Abraham, demuestra que Dios es fiel a su promesa y cumplirá cada palabra que ha pronunciado. Cuando el judío está leyendo hijo de David, hijo de Abraham, y piensa hacia atrás, las promesas de Dios, la promesa de Dios hecha a Abraham, y luego como hemos estado viendo todo el proceso de David, y ahora Mateo diciendo hijo de David, hijo de Abraham, demuestra que Dios es fiel a cumplir sus promesas. Amén. Aunque sus promesas dilaten mucho tiempo. Aunque para verla cumplida tome mucho tiempo. Cuando Dios prometió a Abraham un hijo, y cuando Dios le dijo a Abraham que por medio de ti serán bendecidas todas las naciones, Mateo hace algo. Al final, el versículo 17, dice que pasaron 3 grupos de 14 generaciones, o sea, 14 por 3, 42 generaciones. O sea que desde que Dios prometió a Abraham que iba a bendecir por medio de él todas las naciones, pasaron 42 generaciones para ver ese cumplimiento hecho en Cristo Jesús.
Eso no es para que nosotros pensamos que Dios tarda en sus promesas. Es para que nosotros creamos que Dios cumple sus promesas siempre. Y debemos de maravillarnos en eso. Que las demoras en las misericordias prometidas por Dios, aunque ponen a prueba nuestra paciencia y perseverancia, no debilitan la promesa de Dios. Si Dios prometió algo a Abraham 42 generaciones atrás, no significa que en el momento que se cumpla va a ser menos fuerte o menos poderosa o menos transformadora o menos llena para nuestras vidas. Si Dios ha prometido algo y lo cumple 2000 años después de que lo prometió, cuando lo cumple no significa que va a ser menos fuerte. Simplemente significa que lo vas a disfrutar más, porque estuviste esperando pacientemente, confiando en tu Señor. Así que el tiempo de espera es para nuestro bien, es para crecer en paciencia y perseverancia. Si no fuiste capaz de esperar una semana, un día, un mes, si no fuiste capaz de ser fiel un mes, es porque Dios fue infiel o porque tú fuiste impaciente y realmente no estabas esperando a Él. ¿Cuál es? Para el Señor un día es como 1000 años como un día. Lo que sucede es que yo fui impaciente, yo estoy buscando mi reino, no su bendición. Él la va a traer en el momento que le parece correcto, en el momento que va a edificar mi vida, mi familia, las personas alrededor, en el momento que yo deseo, porque el soberano es Él, el que trae la bendición es Él. Amén. A Abraham se le prometió, todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de ti, Génesis 12. Y ahí hay algo que se llama universalismo. Todas las naciones de la tierra, todo el universo, todo el planeta será bendecido por medio de ti. Eso quiere decir universalismo. La justicia y la rectitud marcaron el pacto con Abraham, que toda la tierra iba a ser bendecida por medio de él. Mateo, en consecuencia, muestra que Jesús vino a establecer un reino que incluiría a todas las naciones bajo un gobierno de justicia y rectitud. Y ahora esto es interesante del libro de Mateo. Mateo 1 comienza, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora váyanse al último capítulo de Mateo, por favor. Ese es Mateo 28. Nada es por casualidad. Mateo 28 del 18 al 20 dice: acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es todo. Cuando dice el cielo y la tierra es que es todo lo creado. Vayan pues, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a guardar todo lo que he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo está demostrando que Jesús vino a establecer un reino, todas las naciones, que incluiría a todas las naciones bajo un gobierno de justicia y rectitud. ¿Qué significa? A David se le prometió que su trono sería eterno y se dice que Jesús es hijo de David. Por tanto, a Jesús, según Mateo 28, se le dio la autoridad en el cielo y en la tierra. Él es rey soberano sobre el cielo y la tierra. Eso es Mateo 28, 18. Todas las naciones debían de ser sometidas a su disciplina. Ese es Mateo 28, 19. Y se les debía enseñar obediencia con la seguridad de que Cristo estaba con ellos, Emmanuel, Dios con nosotros, hasta la consumación de los tiempos. Ese es Mateo 28, 20. Entonces lo ven. Génesis 12, toda la tierra será bendecida por medio de ti. Mateo 1, hijo de David, hijo de Abraham. Y Mateo 28 está diciendo, aquí está, ya sucedió. Aquí está, ya sucedió. La preocupación de Mateo es presentar a Jesús, tanto su origen humano como su origen divino. Jesús como el dador de la ley, aquel que cumple la ley y que interpreta la ley. Versículo 1 dice, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya se plantea el tema central de esta sección de Mateo. Así que el tema de Mateo
es que Jesús es el Mesías davídico, es quien se cumple en los pactos de Abraham y David. Para un judío, eso era transformador. Saber que este Jesús era él. Y si eso no te sorprende, hay algo más interesante. Al igual que la referencia a David, el nombre de Abraham iba a hacer recordar a cualquier lector judío la promesa de pacto hecha a Abraham. Y eso iba a traer una expectativa de un Salvador, aquel quien iba a bendecir a todos. Abraham está en el libro de Génesis y identifica entonces Mateo a Jesús como hijo de Abraham. O sea que Jesús está siendo identificado como un medio de bendición global para todo el mundo. Y mira cómo inicia Mateo 1, el libro de la genealogía. No necesitas ser teólogo para saber esto. ¿Dónde más aparece esa palabra, el libro de la genealogía? ¿Qué te hace pensar cuando escuchas genealogía? ¿A dónde te lleva esa palabra? Génesis. Amén. Génesis. El libro de la genealogía. Esa palabra genealogía, si la leyeras en el original, literalmente significa Génesis. O sea que ahora léelo, el libro de Génesis, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo escribe así de esta manera deliberada, como para hacer llevar al lector a Génesis. Mateo escribe de esa manera para que recuerde Génesis, Abraham. Su interés con eso es mostrar que hay un nuevo comienzo. Digamos, un tipo nuevo de Génesis. Y ese Génesis procede de Jesucristo. O sea que Mateo con sus primeras líneas está haciendo explotar la mente de los judíos. Está haciendo pensar que este es un nuevo y mejor Moisés y está haciendo pensar que este está haciendo un nuevo y mejor comienzo. El Antiguo Testamento comienza con el libro de la genealogía del mundo o la manera que se genera el mundo, pero el Nuevo Testamento está comenzando con la genealogía de aquel que creó el mundo. O sea que Mateo está como cerrando el ciclo. En Génesis comenzó, pero aquí está el que lo creó. Y te estoy diciendo cómo inicia. Entonces, para Mateo, en Jesús hay tanto una continuidad como una discontinuidad con Israel. Y voy a explicar eso más adelante. Pero en esencia, Jesús es el cumplimiento de las esperanzas davídico-mesiánicas de Israel, las esperanzas del pacto, de las promesas de Dios. Pero también en el Jesús virginal está el comienzo de la nueva creación. Eso es lo que está pasando aquí. Con lo que te he dicho hasta el momento, de nuevo, yo sé que les he dado como mucha información diferente de lo normal a lo que están acostumbrados. Pero imagina, a lo mejor para nosotros esos detalles han pasado desapercibidos. Nosotros empezamos a leer Mateo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, y eso pasaba por nosotros como que sí, está bien. Pero para el lector original, para el judío, cuando estaba viendo estas palabras, cuando estaba leyendo las comparaciones que estaba haciendo Mateo sobre Jesús, sobre Israel, sobre la historia de Israel, cuando estaba recordando a aquellos que estaban esperando la bendición de Abraham, el reinado de David, y Mateo está diciendo, Jesús es el Mesías, el Redentor, el Rey, el Salvador, el Hijo de David esperado. En su primer versículo, Mateo 1:1, el lector judío estaba entendiendo que Mateo estaba diciendo, Jesús es el Mesías. Por eso lo estaba comparando. No iba a necesitar leer todo lo demás. Mateo 1:1, hijo de Abraham, hijo de David, el libro de la genealogía. El judío iba a entender, Jesús es el Mesías, era un golpe en la cara para muchos. Luego me salto, según el versículo 17, capítulo 1, Mateo divide esto en
3 grupos diferentes de 14 cada uno. Lo hace de Abraham a David, de David a la deportación babilónica y de la deportación de Babilonia a Jesús. 14 generaciones. Y parece que Mateo está siendo muy sabio. El Espíritu Santo lo está obviamente inspirando a escribir esto. Pero pareciera que él está diciendo, bueno, quiere que el lector vea que de la promesa prometida a Abraham al aparente cumplimiento que hubo en David, pero sabemos que David no fue el cumplimiento, sino que aunque parecía que en el tiempo de David fue la época dorada de Israel y en parte lo fue, pero no fue el cumplimiento definitivo. Así que Mateo nos hace pensar de la promesa de la bendición al reino que fue abundante y bueno, y ahora al descenso de los babilonios y luego Jesús. Este sí es. Ustedes deben de pensar en esa forma. Cuando él comienza desde Abraham, Isaac, Jacob, Judá, sus hermanos, y comienza esta lista, el judío debe estar pensando, este era el Mesías, este era el Mesías, este era el prometido, este era el prometido, y luego Mateo termina, Jesús. Este sí es. Este sí es. El verdadero hijo de David, el hijo de Abraham. Lo que se obtenga en él será guardado hasta el final. Mateo 28:20. Mateo cierra todo, hace algo maravilloso. Ahora, algo interesante. Hay 5 mujeres que se mencionan en esa línea genealógica de Mateo capítulo 1. Voy a mencionar a 4 por el momento. Se mencionan a Tamar, a Rahab, a Ruth y la esposa de Urías, ¿no? En esa línea genealógica. En una genealogía judía jamás podría el nombre de una mujer. Nunca. Y quiero recordarles algo que me acuerdo que yo les dije hace 4 años y no lo he vuelto a mencionar sino hasta ahora. Pero hay esta creencia, no, ahí leyendo, bueno, no es creencia, realmente está documentado, pero que los judíos oraban, gracias Señor que no me hiciste mujer. O sea, era en ese punto. Pero aún así tenemos estas 4 mujeres documentadas en la genealogía del Salvador del universo, de Jesús. La genealogía solo incluía el nombre de hombres, pero Mateo no solo agrega a estas mujeres en la genealogía, sino que también debemos de notar que fueron mujeres involucradas con escenas vergonzosas, escenas de pecado. Y solo por mencionar las 4, ¿qué hizo Tamar? ¿Se acuerdan ustedes? La viuda Tamar se hizo pasar por una prostituta, engañó a su... Bueno, estoy siendo muy crudo ahorita porque hay un trasfondo detrás de esto, pero se hizo pasar por una prostituta, engañó a su suegro Judá para acostarse con él y así engendrar hijos. Y tuvo Fares y Zera, eso es Génesis 38 si lo quieres leer. ¿Qué hizo Rahab? Se dice que Rahab era una prostituta de Jericó y ayudó a los israelitas invasores para que ellos invadieran Jericó. ¿De dónde era Ruth? ¿Recuerdan ustedes? Ya estudiamos el libro de Ruth. Era moabita. Eso, muy bien. Era moabita. O sea que no era del pueblo de Israel, era una extranjera, era una gentil. Betsabé no es nombrada en la genealogía de Jesús por nombre. Se nos dice la esposa de Urías. Pero con esta mujer es que sabemos que David engendró a Salomón. Pues cometió adulterio y que mató a Urías, ¿no? Lo asesinó, lo mandó matar. Ahora, si el judío decía, gracias a Dios porque no fui mujer, y si en las genealogías judías no existía, no colocaban el nombre de las mujeres, ¿por qué Mateo coloca a estas mujeres en la genealogía? Y en especial, o sea, uno diría, bueno, a lo mejor que coloque mujeres con grandes, ¿cómo sería esto? Que hicieron grandes cosas, ¿no?
pero pone estas mujeres con estas historias muy particulares. ¿Por qué Mateo hace eso? ¿Acaso la intención de Mateo era manchar el nombre de Jesús? ¿Es relacionarlos con estas personas? Pero déjeme poner una idea diferente en todos nosotros. A lo mejor era para enfatizar la gracia de Dios sobre los pecadores. A lo mejor era para demostrarles a todo mundo de que Jesús no estaba siendo moldeado por el mundo. Probablemente fue para mostrar, hermanos, que la salvación es un acto de gracia de Dios y no depende del mérito humano, de linajes humanos o de expectativas humanas o culturales. ¿Me entienden? Probablemente fue para demostrar que la salvación no dependía de tu linaje, de tu sangre, de tus acciones, de tu conocimiento, de lo que hacías, no hacías, de quién eras o quién no eras, de la gravedad de tu pecado o de lo bien que te comportaste, de lo santo, entre comillas, que eras. La salvación es un acto de gracia de Dios. Era para demostrar eso. ¿Te imaginas clase golpe ver eso en esa genealogía para un judío orgulloso? Y yo creo que ustedes pueden decir, sí, pero hermano, quiero decirte, nosotros somos iguales que ese judío orgulloso, moldeados por el mundo con expectativas humanas, en lugar de ser moldeados por Dios. A él no le importó ver que en su genealogía fuera escrito que estuvieran estas personas, porque el evangelio es mucho más grande que eso. El reino de los cielos es mucho mejor, más grande, más rico, bello, sabroso que todas esas cosas. Y Jesús lo estaba demostrando. Así que cuando incluyen a Rahab, una cananea, a Ruth, una moabita, debemos de recordar, ¿recuerdan el pacto con Abraham? Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Aquí está el ejemplo. Rahab, una cananea, Ruth, una moabita. Y ahora voy a decir sus nombres, ¿no? Doña Olga, Doña Ingrid, Odalis, Kaidi, Juan, nicaragüense. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Aquí nosotros leyendo su palabra, recordando su nacimiento, escuchando, creyendo, miren hermanos, siendo movidos por su espíritu para adorarlo y confesarlo con nuestra boca, con nuestras manos, servirlo con todo el corazón para no ser moldeados por la cultura, sino honrarlo a Él, saber que somos hijos suyos. Por medio de ti serán benditos todas las naciones y el ejemplo es claro y evidente. Su espíritu aquí, en ustedes. Así que Mateo menciona a Tamar, Rahab, Ruth, la esposa de Urías, y tenemos una quinta, María. Y esto nos recuerda que Jesús vino tanto para mujeres como para hombres. Deberías de pensar en eso también. Vino tanto para gentiles como judíos. Vino para salvar a los pecadores. Así que, ¿qué está haciendo el Señor? Él está diciendo, el reino que estoy estableciendo es diferente del reino que esperan los judíos. El reino que estoy estableciendo es diferente. Y eso espero que te anime y te mueva, porque la iglesia que estamos estableciendo en Matagalpa es muy diferente a lo que todo el mundo ve y piensa. Yo sinceramente creo que esa es la lucha y la dificultad que hay de crecimiento. Hay muchas variantes, no digo que es la única, pero sinceramente creo que es la lucha y la dificultad que hay en la iglesia, en su crecimiento, porque la gente está tan ciega a ver su iglesia, lo que ellos quieren establecer su propio reino en lugar de entregarse a Dios, ceder a Él o no ser bendecidos realmente, vivir su iglesia, la de Dios, no la tuya. Ese es el problema con Matagalpa aquí. Quieren su iglesia, moldearla a su manera, lo que ellos quieren, pero no es tu iglesia, es la de Dios. Quien murió fue Cristo y por quien debo ser moldeado fue Él, es Él. El reino al que debo anhelar vivir es el de Él, no el mío. Jesús estaba estableciendo
un reinado diferente al que esperaban los judíos. Ahí está la evidencia, esa genealogía. Pablo escribió más adelante en Gálatas 3:28, en Cristo no hay varón ni mujer, porque Jesús es el gran libertador de todos. Todavía en tiempo de Pablo, más adelante, él estaba hablando de la cultura otra vez, como estaba este conflicto, ¿no? Pero Pablo le dice, no es varón ni hembra, esclavo libre, no hay nada de eso, es Cristo el que nos libera. Y ese es mi ánimo para ti hoy. Mira, sinceramente, ¿quieres construir tu iglesia? ¿Quieres construir tu iglesia? ¿O quieres construir la iglesia de Dios? ¿Quieres vivir en tu reino o quieres vivir en el reino de Dios? Eso es lo que está pasando. Mateo se centra un tiempo en Betsabé. Mateo del versículo 6 habla de Betsabé, pero no dice su nombre, dice la que había sido esposa de Urías. ¿Te imaginas un judío leyendo esto y leyendo Jesús, hijo de David, hijo de Abraham, una de las figuras más importantes, y luego en medio de la escritura, la que había sido esposa de Urías? ¿Te imaginas como el golpe en el orgullo de los judíos diciendo, recordando la escena, orgullosos de su sangre, de su linaje, de su historia, de que ellos son el pueblo escogido? Pero Mateo les recuerda, pero David fue infiel, asesino. Pero cuando Mateo incluye a Betsabé en la genealogía, obviamente dirigido por el Espíritu Santo, deseaba sacar a los judíos de su autojustificación. Estaba haciendo eso a propósito para que ellos dejaran de confiar en su sangre, en su linaje, en su llamado, dejaran de confiar en ellos mismos, en su familia, en la tribu de la que pertenecían. Y debe enseñarnos a nosotros, debes de dejar de confiar en tu propia carne, en tu inteligencia, en tus planes, en lo que sea, y empezar a poner tu mirada en el Señor. Versículo 16, observen que Mateo dice, y Jacob engendró a José, de quien nació Jesús. No, perdónenme. Quiero que noten algo. Miren cómo la genealogía viene. Dice Abraham, versículo, Abraham fue padre de Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judá, y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y Sara. O sea, habla el padre del hijo, el padre del hijo, el padre del hijo. Pero luego el versículo 16 hace un cambio y debe ser muy claro para nosotros. Y Jacob fue padre de José, padre e hijo, y luego dice, el marido de María, de la cual nació Jesús. No dice, y Jacob engendró a José, y José Jesús. ¿Me explico? No dice eso. Hay un cambio en la redacción. O sea que, y es increíble, es como que Mateo sabe que va a haber este problema de decir de que Jesús es hijo de hombre y no de Dios, y hace el cambio a propósito, sabe lo que va a pasar. Jacob fue padre de José, el marido de María, como queriendo decir antes de cualquier cosa, José no es el padre de Jesús, es el padre adoptivo. Pero esos detallitos, si no es el Espíritu Santo mostrándoselo a Mateo, no lo hace. Ese cambio es como queriendo decir, Jacob, padre de José, pero José, esposo de María, de donde vino Jesús. Jesús, en el versículo 16, llamado el Cristo. Y el Cristo, el nombre Cristo significa ungido. Ungido. Recuerden eso, llamamos a Cristo ungido. Jesucristo, Jesús ungido. Mateo señala su oficio para informar a los que estamos leyendo, a los lectores, que no se trata de una persona privada, de alguien ajeno, sino de alguien divinamente ungido. Cuando el lector judío está leyendo Jesús, el Cristo, el ungido, y cuando escucha la palabra ungido, ¿quién se te viene a la mente? Del Antiguo Testamento.
Lo que acabamos de leer, David ungido, Samuel ungido, reyes, Samuel sacerdote ungido. Entonces, Mateo está diciendo, rey, sacerdote, los oficios de Cristo, ¿no? Rey, sacerdote, profeta. Todos ellos centrados en Jesús. Simbolizando de que en Cristo Jesús tenemos todo eso. Así que vayan conmigo, por favor. Isaías 61:1 y Juan 3:4. Pero vamos a Isaías primero, perdónenme. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, dice, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. 61:1. Porque me ha ungido, ahí está la palabra, el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Luego Juan capítulo 3, versículo 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. Hermanos, quiero que vean estos primeros versículos de la genealogía de Jesús. Mateo está quebrando la cultura judía por completo, está quebrando sus expectativas y colocándolas en Cristo Jesús por completo. Y cuando vemos la promesa de Dios hecha a Abraham en Génesis, cuando vemos la promesa de Dios hecha a David del gobierno, en el 2 Samuel está eso, pero hecha a David. Y cuando vemos la promesa cumplida en Cristo Jesús, y cuando vemos el linaje, y cuando estudias o recuerdas toda la historia de Israel, todos los reyes perversos y malos, todas las veces que el pueblo mismo se prostituyó, ella se vendió por completo, y aún así vemos al Cristo, al Mesías, a la promesa y vemos la fidelidad de Jehová. Amén. Así que Jehová o Yahvé nunca olvida ni abandona su promesa a Abraham y David, sino que las conduce a través de la historia hacia su meta. ¿Y cuál fue la meta? Jesús. Nunca olvidó. Y quiero que vean eso. Tanto pecado, tanto orgullo, tanta maldad. Pero Jesús no olvidó su promesa. La descendencia de Abraham vino en Jesús. Aquí el quien iba a cumplir el pacto de gracia fue Jesús. La descendencia de David ha venido. El Mesías es Jesús, a quien por medio del trono de David iba a establecerse por siempre. O sea que en Cristo Jesús tenemos la bendición a todas las naciones y el gobierno de todas las naciones por todos los tiempos. ¿Quién debe ser el único gobernando en tu corazón? Jesús. Debemos de estar muy agradecidos por la genealogía que vemos acá. ¿Quién de ustedes puede escoger a sus familiares? ¿Quién de ustedes puede escoger a su abuelo, a su bisabuelo, a su abuela? ¿Quién de ustedes puede hacer eso? ¿Quién de ustedes puede escoger a su papá? Nadie, ninguno de nosotros. Jesús sí pudo hacerlo. Él pudo escoger su descendencia y por medio de quién iba a venir. Él pudo haber escogido una familia respetable, entre comillas, no digamos, un buen nombre. Pudo haber escogido esas cosas. Él sabía quiénes iban a ser sus descendientes desde antes de la fundación del mundo. Y aunque sabía eso, eligió a personas como las que mencionamos aquí. No estoy diciendo que los demás tenían la cuenta limpia, no, todos ellos tuvieron sus cosas. Pero cuando vemos la historia de Rahab, Tamar, cuando vemos la historia de esta mujer y también la historia de esos hombres en esa genealogía, espero que puedas darte cuenta de algo importante. Esos nombres están ahí para darnos esperanza.
Danos esperanza. Sin importar quién eres, de dónde eres, cómo estuviste. Siendo Matagalpa la ciudad pequeña que es, y voy a decir lo que viene sin conocimiento, solo voy a decir algo porque estoy empezando a entender la cultura. ¿Cómo trataría la ciudad de Matagalpa o cómo te trataría a ti la ciudad de Matagalpa si supieran que tu prima, tu hermana, tu hermano, tu papá, tu mamá era prostituta y estás en la iglesia? ¿Cómo te trataría? ¿Qué hablarían de ti? ¿Cómo te tratarían si supieran que la esposa de tu hijo se acostó contigo y estás en la iglesia? ¿Seríamos rechazados? No solo en la iglesia, el mundo en general, ¿no? La ciudad. ¿Seríamos tema de discusión? Pero Dios eligió a estas personas y venir de ese linaje para darnos esperanza. Y espero que a lo largo del Evangelio de Mateo, lo que vayamos leyendo, podamos ver a Jesús. Y podamos ver cómo Jesús toma a estas personas, toma a Mateo. Recuerda que Mateo era un cobrador de impuestos. ¿Qué hacía Mateo? Le daban una meta, digamos que su meta era $1,000, pero él buscaba cómo recoger 1,500 para quedarse con 500 y dar los 1,000. Y se lo hacía a su propio pueblo, o sea, él era extorsionista a su propio pueblo. Pero vamos a ver que Dios escoge personas como Mateo, un recaudador de impuestos, como María Magdalena, la prostituta, Tamar, Rahab, David, Betsabé, y se deleita en rescatarlos y reconstruir. Toma a estas personas malvadas para nosotros y los rescata, los reconstruye, les da un corazón nuevo, una identidad nueva, una iglesia nueva a la cual pertenecer. Incluso vemos que esta gente fracasa. Mateo fracasó. Fue escogido por Dios y más adelante cuando estaba siendo crucificado, ¿dónde estaba Mateo? Corriendo. Y aún así nunca lo abandonó. Así que, iglesia, dice Romanos 8:1, no hay condenación o no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero hay algo importante en ese versículo que espero que lo entiendas y no abuses de él. Amén, iglesia. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero hay otra segunda parte en ese versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y yo se lo subrayé ahí. Los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están. Los que están, no solo los que conocen algo de Cristo, los que están. No solo para los que piensan que venir a la iglesia es importante, los que están en Cristo Jesús. Para los que andan continuo, constante. Los que están continuo y constante, los que andan continuo y constante. Eso es lo que tienes que recordar. No hay condenación, sí, amén, pero no hay condenación para que estés en Él y andes en Él constantemente y continuamente. No hay rechazo, no hay abandono. Sí, amén, pero no lo hay, no para que hagas tu vida, para que vivas la de Él. No hay condenación, sí, amén, pero no lo hay para que hagas tu propio reino, para que vivas en su reino. Eso es lo que tienes que recordar. La cruz completó la obra, amén. Amén. Si estás reviviendo tus fracasos, si estás recordando constantemente, la tanteé ayer, hoy en la mañana, el lunes pasado, el mes pasado, estaba olvidando el Evangelio. Si algo hace la genealogía de Jesús es recordarnos
Estoy haciendo algo nuevo, una iglesia nueva, un hombre nuevo, una mujer nueva. Por tanto, hermanos, si Dios hace un hombre nuevo, una mujer nueva, es para que tengas nuevos deseos, nuevos anhelos en Cristo Jesús. No para que estés recordando el pasado, no para que estés recordando la falta, es para que estés viviendo para Dios. Hemos sido incluidos en la familia de Cristo para que vivamos para Él y andemos en Él. Amén. Y ese es mi ánimo para ustedes hoy. Pon la mirada en el Señor. Permanece fiel y firme en el Señor. Él está haciendo una iglesia nueva, diferente para la cultura aquí, pero la iglesia que Él quería establecer. Y eso va a implicar de que muchas mentiras o tendencias o no sé, o expectativas que ustedes tienen van a ser tiradas al suelo, quebradas por el Señor para Él hacer nuevos. Eso quiere decir que debemos de estar dispuestos a aprender de Dios y a desaprender lo que hemos visto en la iglesia en general. Pero ustedes tienen que hacer lo que dice ahí, estar en Él. Porque si no estás regresando atrás, si estás construyendo tu iglesia, estás construyendo tu reino, viviendo tu vida y no la vida del Señor. Voy a hacer una pregunta un poco, no difícil, pero espero que ayude. ¿Hacia dónde va dirigido tu propio reino? ¿Hacia dónde va dirigido tu propio reino? Tu propio reino. Mire, el cristiano normal, y no es ofensa, pero el cristiano normal va a decir para el cielo, no. No es cierto. Tu propio reino no va para el cielo. No es cierto. La pregunta tiene cáscara de banano. O sea, es que no es tu reino. Nosotros no somos reyes o pirreyes con Jesús. Él es el rey. No somos correyes con Él. Él es el rey. No podemos hablar de mi reino. Ninguno de nosotros tiene un reino. En los cielos nosotros no vamos a tener un reino. O sea que cuando yo digo, ¿hacia dónde va tu reino? La respuesta negra y cruda es al infierno. La respuesta correcta es, yo no tengo un reino. Mi Señor y mi Salvador es mi Rey y quiero servirlo a Él. Pero el evangélico normal sí habla de esa manera. ¿Hacia dónde va tu reino? A los cielos, hermanos, con todo aquí y allá. Pero no es correcto. Porque solo hay un rey, solo hay un Señor, amén. Solo hay un rey. Solo hay uno que murió en la cruz. Solo hay uno a quien le son tiradas todas las coronas. ¿Recuerdan eso Apocalipsis? Y los reyes tiraban todas las coronas delante de él. Así que cuando nosotros decimos, mi reino, no tengo alguno. Claro, está la parte que Jesús le dice a los apóstoles de que ellos estarán como buscando a las naciones, pero eso no significa que ellos son reyes. Así que, iglesia, les pregunto, ¿el reino de quién estamos viviendo? Que nuestra respuesta sea Dios, el de Dios. Sí, mi corazón está luchando y mira, eso es normal. Sí, mi corazón está luchando en entregarle a Dios todo, eso es normal. Pero no te dilates, no sabes si tienes mañana.
No te dilates en rendir toda tu vida a Dios, porque cada momento que estás luchando es un momento donde crece mucho más el orgullo y donde la mentira puede crecer en tu corazón para alejarte más de Dios y creer más y más mentiras que te hagan justificar el pecado, que te hagan creer de que tú eres rey o reina cuando realmente no lo somos. Así, mi hermano amado, sé rápido para confesar. Tú eres rey, Señor, yo no. Yo no soy digno de desatar tus agujetas. Podamos confesar, como el Evangelio dice, de esclavos inútiles somos, que simplemente hacen lo que debes hacer, Señor. Que pueda salir de nuestra boca, mi Dios, mi Salvador, no soy digno que entre a mi casa, Señor, pero una palabra tuya, Señor, es suficiente para dar gloria, gozo, mi corazón saltar en un pie, saber de que he sido salvo de mis pecados, que me has restaurado, renovado. Eso es suficiente para mí. Una palabra de mi Rey y Salvador es suficiente para sostenerme, cuidarme, alegrarme, gozarme, animarme a seguir adelante. Eso es lo que debe suceder. Eso es lo que quiero llamarte a hacer. Botar tu propio reino, destruirlo por completo y vivir en el reino de Dios, eterno, bello, que dura para siempre. Amén.